Vamos en esta frenética carrera, digamos, de alguna manera, para conocer en profundidad quiénes son los que fueron elegidos para tener la difícil labor de redactar nuestra nueva constitución. Queremos seguir en ese mismo camino. Hoy estamos junto a Maximiliano Hurtado, el ex constituyente electo por el Partido Socialista, la lista del apruebo. Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido antes que todo. Muchas felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias, Bárbara, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de conversar un poco de los desafíos que vienen en esta convención constitucional. Bueno, desafíos que no son pocos y tampoco son fáciles, pero antes de eso, para conocerlo un poco más, ¿por qué tomó esta decisión de ser candidato y bueno, y ahora ya electo para la convención? Bueno, yo soy de la región de Atacama, el distrito al cual represento, el distrito número 4, compone las 9 comunas de la región de Atacama. Siempre lo digo, soy atacameño, orgullosamente nacido y criado, formado también acá. Soy una persona que participa activamente de la política regional y también del relacionamiento que hay con las organizaciones sociales, etcétera. Por lo tanto, cuando viene el acuerdo que promueve esta nueva constitución, este nuevo proceso, nosotros en una deliberación colectiva al interior de mi partido y de quienes componen también mi equipo, nos pusimos a disposición del proceso precisamente a través de una candidatura, entendiendo que somos una candidatura, éramos una candidatura más y que sería la ciudadanía quien determinaría finalmente quién lo representa de mejor manera. Pero teniendo un poco la experiencia de trabajar en política, de trabajar también en el territorio, por supuesto que lo sentimos como una obligación el ponerse a disposición de este proceso histórico. Maximiliano, ¿cómo ves tú lo que está pasando o las discusiones respecto a los independientes, a quienes vienen de partido, si es que más o menos tenemos certeza cómo van a actuar o todos no? Porque había muchos prejuicios, o todos asumían que iba a haber un tercio, por ejemplo, que iba a estar en un sector, que los independientes probablemente iban a tener una participación menor, pero el escenario cambió totalmente después de las elecciones. Efectivamente, en la previa lo que se esperaba era una menor electividad de parte de las listas independientes. Yo recuerdo estudios que hablaban de 4, 5 o hasta 6 convencionales, no más que eso. Afortunadamente creo yo que esos estudios, esos análisis fallaron y hoy en día tenemos una composición muy representativa de lo que es la sociedad chilena en la Convención Constitucional. Precisamente con una gran cantidad de independientes, porque creo yo también hay que saber leer el mensaje que nos da la ciudadanía respecto de la valoración de la independencia política y de también el desapego que se vive con los partidos políticos. Yo creo que claramente este resultado que tuvo la Convención Constitucional tiene que ver con aquello. Eh, pero bueno, tal como tú lo decías antes, ahora viene la etapa de definiciones. Yo creo que la ciudadanía tiene muy claro cómo se comportarán los convencionales que representan determinados ideales y principios que se siguen a propósito de la militancia, de la pertenencia a un grupo político determinado, pero también tendrá dudas respecto de cómo se comportan todos los independientes. La verdad es que yo también las tengo. Entonces, he seguido con atención las definiciones que la prensa ha ido publicando de cada uno de los convencionales que son independientes, porque de esa manera uno se plantea el escenario completo de cómo va a funcionar esta convención constitucional y más o menos hacia dónde se empiezan a tender puentes para trabajar en conjunto. Recordemos también que afortunadamente ninguna fuerza política alcanzó un tercio como para poder vetar de alguna forma los temas en la Convención Constitucional, por lo tanto, esa dimensión perversa de la regla de los 2 tercios que teníamos antes de la elección se abandona por completo y nos queda solo la dimensión de la regla de los 2 tercios que nos obliga a tomar acuerdos, por lo tanto estamos bien pendientes de eso. No, varias cosas de lo que dice son bien relevantes de profundizar, porque tal como menciona, en el caso de los independientes, muchos de ellos con un trabajo territorial que venía hace mucho tiempo, pero en temas acotados. Entonces, en el fondo ahora estamos en la misión de saber qué piensan respecto a todos los temas, no solo por lo que se era conocido. En el caso de los partidos quizás uno tiene un poquito más de esa certeza. En el caso particular suyo, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son los ejes temáticos que más le importan? Los ejes temáticos, a mí lo que más me interesa como un tema personal y de interés personal tiene que ver con la forma de Estado y la organización del gobierno que vamos a tener. Yo creo que ese es como el gran tema que pretendo
tocar. Y cuando conversemos, por cierto, de derechos sociales, seguramente todo lo que tiene que ver con la sindicalización y con el trabajo van a ser los temas en los que pretenda participar. Pero lo he dicho yo también en campaña y lo reafirmo hoy que soy convencional electo. Creo que el gran desafío que tiene Chile es avanzar hacia un Estado social de derechos y por lo tanto discutir el rol que tenga el Estado en nuestro país de ahora en adelante. Creo que debe ser la gran tarea que tiene la Convención Constitucional y yo también voy a estar abocado y empujando con fuerza esa idea. Esa dimensión tiene dos desafíos grandes. Por un lado, como usted dice, que tenga un rol más preponderante en algunas cosas. Ha mencionado, por ejemplo, la salud, la educación, podemos profundizar. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacer para asegurarnos de que realmente se haga mejor las cosas, de que realmente todo el aumento que hay en presupuesto, por ejemplo, se refleje en una mejora de la calidad de esos servicios? ¿Cómo hacer, por un lado, como dice usted, que sea más grande, más robusto, pero más eficiente también? Por supuesto, ese es el gran desafío, hacerlo más eficiente, modernizar determinadas cuestiones al interior del aparataje estatal. Solo por citar un ejemplo, el régimen de seguridad social que tenemos hoy en día y algunas cuestiones como el registro social de hogares, etcétera, en medio de la pandemia, han quedado evidentemente atrás. Y en medio de la emergencia que hemos vivido y de la necesidad que tiene la ciudadanía en general de recurrir a este tipo de herramientas, evidentemente nos dimos cuenta de que hace falta una reforma total y una modernización del Estado en ese sentido. Pero también lo hilo yo con lo siguiente, que tiene que ver con la manera en la que, si nos planteamos de ahora en adelante un Estado garante de derechos, también tenemos que plantearnos la necesidad, por cierto, de ese Estado de proveerse de mayores recursos. Y en ese sentido, hablamos también de abandonar la lógica subsidiaria, no solo respecto de los derechos sociales que se garanticen a cada persona, sino que también del rol que juegue el Estado en nuestra economía y de la posibilidad que tenga de emprender industria. Así que yo creo que ambas discusiones van a ir muy de la mano, es decir, un Estado garante, pero también un Estado que tenga una preponderancia importante en nuestra economía, de manera tal que se pueda proveer de los recursos necesarios para, de ahora en adelante, asegurar mejores derechos para todas y todos. ¿A qué se refiere con promover industria? ¿Un rol como Estado empresario? Por supuesto, al rol que tenga el Estado empresario y abandonar la lógica subsidiaria que tiene respecto de eso. Yo vivo en la región de Atacama, donde, por ejemplo, se están desarrollando con fuerza las energías renovables no convencionales. Acá, los vecinos de Atacama y quienes hayan visitado la región lo recordarán, estamos llenos, por ejemplo, hoy en día de fotovoltaicas, de parques eólicos, etcétera, que están entregados a los privados. Y de alguna forma, entendiendo que esta también es una región que tiene eh, importantes condiciones para el desarrollo de esa industria, uno se pregunta, bueno, sería bueno también que el Estado pudiera emprender precisamente industria en aquello y de ahora en adelante el desarrollo de esos proyectos fotovoltaicos estuviera a cargo del Estado, nos convirtiéramos tuviéramos un rol preponderante también en eso, en desarrollar industria de la energía y que sea precisamente el futuro de nuestra región. Y además, como te decía anteriormente, que le permita al Estado apalancar nuevos recursos para plantearse de ahora en adelante un rol distinto. ¿Y cómo imagina entonces usted, o cuál debería ser el rol de los privados? ¿Cómo se lo imagina conviviendo, incentivando, suprimiendo? ¿Cómo se imagina esa convivencia hacia adelante? Me lo imagino compitiendo con, de alguna forma lo que uno espera es precisamente eso, que tengamos de ahora en adelante un Estado que pueda competir de buena forma y de igual forma con los privados, que claro, claro, que no tenga este rol subsidiario que tiene hoy en día, donde solo puede emprender industria, perdón, bajo una autorización legal y siempre y cuando el privado no pueda ni quiera desarrollar esa industria. Yo creo que sobre cuestiones que son básicas y que son importantes para la ciudadanía, por ejemplo, la vivienda, los servicios básicos, por supuesto que uno esperaría que el Estado tuviera un rol preponderante y pudiera emprender. Ahora, en concordancia con los privados, por supuesto van a haber algunas áreas de la economía, la mayoría creo yo, que no van a ser abordadas necesariamente por el Estado y en eso tendrán, por cierto, siempre la disposición los privados. No se trata acá de el día de mañana emprender industria, por ejemplo, de televisores o muebles de parte del Estado, sino que de cuestiones estratégicas y que son importantes para el desarrollo de la vida de los chilenos. Bueno, y eso nos lleva a la discusión también, que seguro va a ser una de las más intensas, respecto a los derechos sociales. ¿Cuáles, cómo incorporarlos y cómo asegurar que se puedan cumplir efectivamente y no queden solo escritos como una letra muerta?
Por supuesto, bueno, y reformar de alguna forma el régimen que tenemos de derechos sociales. Hay que recordar siempre que nosotros tenemos una mezcla entre derechos, accesos y libertades que se le aseguran a todos los chilenos. El artículo 19 de nuestra actual Constitución tiene una mezcla de esas tres cosas. Incluso cada uno de del tratamiento de cada uno de los derechos tiene también y mezcla muchas veces accesos, derechos y libertades. Entonces, reformar la redacción de algunos, abandonar la lógica subsidiaria en otros, la excesiva regulación también en determinados derechos sociales, claramente va a ser el desafío que tengamos. Incluir nuevos derechos sociales, yo lo decía recién, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, tendrá que ser una discusión que demos. Ahora, hay que tener bien en claro que derechos sociales es una de las discusiones que tiene la Constitución, pero no es la única, claro, porque mucho se habla de los derechos sociales, pero en realidad, como te decía antes, discutir de los derechos sociales y el rol que juegue el Estado para garantizarlos tiene que ver también con otras discusiones de fondo, como el rol que juegue el Estado, la organización que tenemos de gobierno, del mismo Estado, etcétera, etcétera. Van a ser temas que se van a ir cruzando, por supuesto, así como la descentralización. Me imagino usted como de región también debe ser una de sus principales banderas, ¿no? Por supuesto, en regiones como la nuestra, donde el desarrollo de la minería le otorga un rol preponderante a nuestra región, a la tercera región, a la cuarta, a la segunda región, también respecto del gran aporte que se hace desde estos territorios al desarrollo del país, y además la sensación que tiene nuestra ciudadanía de que ese gran aporte no se ve retribuido de buena forma en la calidad de vida que tienen las y los habitantes de la región, es un gran tema. La descentralización seguramente se empuja con fuerza desde todas las regiones, pero quienes tenemos el desarrollo de industrias que aportan tanto al Producto Interno Bruto de nuestro país, por supuesto que acá se vive de manera particular. Así que va a ser un gran tema también, vamos a estar empujando, por cierto, seguramente va a haber una bancada que empuje desde las regiones este tema de la descentralización. Nosotros ahí tenemos compromisos puntuales, vamos a tratar de avanzar mucho más que en la descentralización administrativa. También vamos a tratar de poner sobre la mesa la posibilidad de crear una hacienda pública regional que tenga la capacidad de establecer de alguna manera tributos o impuestos que tengan como único objetivo el desarrollo de la vida en Atacama. ¿Eso está pensado, perdón, en administrar y en tener mayor autonomía? ¿O usted dice incluso crear tributos? Porque eso ya son palabras mayores. Sí, yo creo que, claro, yo creo que hay que avanzar hacia eso, paulatinamente, por cierto, pero claro, tendrá que ser una discusión que demos. Desde las regiones hemos estado promoviendo una discusión como esa desde hace muchos años, y yo creo que este es el momento también para ponerlo sobre la mesa. No quiero decir con esto que el día de mañana avancemos hacia una regionalización completa o porque podríamos incluso pensar como en estados federales, claro, que ya los niveles de autonomía son bastante mayores a los que quizás muchos estaban pensando. Sí, pero mira, yo iba a cuestiones puntuales que podemos, por cierto, mejorar desde la voluntad política también. Siempre saco yo este mismo ejemplo. Recién hablaba de las plantas fotovoltaicas que están desarrolladas en nuestra región, que pagan un arriendo por las grandes extensiones de terreno que se les otorgan, un arriendo mínimo, además, que podremos, por cierto, reformular para que sea de acorde a las necesidades que tiene la región, y que además cuestiones como esa, el arriendo que se paga por la utilización de esos terrenos, quede únicamente en Atacama, porque finalmente somos nosotros quienes vivimos las externalidades de una industria como esa. Hoy en día, de ese arriendo, solo un porcentaje se queda en Atacama y el resto va al erario nacional. Entonces, cuestiones como esa, y además la posibilidad que te decía recién, es decir, establecer tributos sobre determinadas actividades económicas que tengan como único objetivo el desarrollo de la vida de los habitantes de Atacama, yo creo que va a ser un tema, y así también lo van a empujar otras regiones. Ahora, pensando ya en lo que viene, ustedes han tomado contacto, participó en el encuentro convocado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile. ¿En qué están en eso? Participé del encuentro, un encuentro muy valorable también. Uno se da cuenta en ese tipo de instancias de la gran labor que juegan también las universidades y las universidades públicas, sobre todo de nuestro país. La academia, yo creo que por cierto va a jugar un rol preponderante también en todo el proceso de redacción de esta nueva constitución. Estamos tratando de avanzar en determinadas cuestiones. Tenemos prácticamente, de acuerdo a lo que se ha ventilado, un mes previo a la instalación de la primera sesión,
Por lo tanto, la idea, en concordancia con lo que seguramente la ciudadanía espera de nosotros, es avanzar en determinados temas para llegar con discusiones ya avanzadas o ya dadas, de alguna forma, a la instalación de la convención. El reglamento, por ejemplo, tendrá nudos críticos que resolver. Hay un montón de dudas que también hemos tratado de ir resolviendo con el paso del tiempo. Lo que nos pasa mucho es que esta convención constitucional tiene muchas reglas para una vez instalada, pero y uno tiene claridad de cosas que van a suceder una vez instalada. Pero lo que falta es precisamente dilucidar cuestiones que tienen que ver con la instalación. Por ejemplo, quién preside la primera sesión. Sabemos que en la primera sesión tenemos por mandato constitucional que elegir una presidencia y un vicepresidente, pero no sabemos, por ejemplo, quién dirige esa primera sesión para precisamente elegir al presidente y al vicepresidente. Cuestiones como esa tendremos que buscar las fórmulas para llegar con ese trabajo avanzado. En eso hemos estado, al menos en estos días. Bien importante lo que pueden ir adelantando pensando en que el tiempo va a ser acotado. Ojalá en el reglamento no se demoren mucho tiempo, que les va a quitar para el resto del trabajo. Y ahora, respecto al reglamento, así como hablábamos antes de los independientes o no, muchas veces se simplifican las cosas o se van hacia un punto particular. ¿Qué le parece lo del reglamento? ¿Los 2/3 le parece una buena medida? ¿Ha ido perdiendo peso en la necesidad de hacer modificaciones dado el resultado que hubo en la convención? ¿Cómo ve usted el reglamento? ¿Qué cosas son interesantes de mantener, mantener o tratar de cambiar? Entonces, hay reglas claras. Claro, hay determinadas reglas que están claras, como te decía recién, hay un mandato constitucional, por ejemplo, de elegir en la primera sesión presidente y vicepresidente. Y además, bueno, tenemos la regla de los 2/3 que hay que recordarle a las personas fue también plebiscitada, estaba dentro de lo que la ciudadanía pudo votar. Ahora, la regla... Para generar niveles de confianza es importante que ustedes de alguna manera se atengan justamente a las cosas que la gente votó, esa certeza mínima. Por supuesto. Bueno, y además yo creo que esta regla, como lo decía anteriormente, tenía dos dimensiones. Una dimensión negativa o perversa, si se le quiere llamar de esa manera, que era precisamente este miedo que teníamos todos de que alguna fuerza política pudiera alcanzar 1/3 con la única intención de vetar determinados temas para el debate constitucional. Pero afortunadamente los chilenos fueron lo suficientemente sabios como para elegir en esta convención constitucional distintas fuerzas políticas, pero que ninguna de ellas pudiera alcanzar esta posibilidad. Por lo tanto, yo personalmente soy partidario de abandonar esa lógica perversa de esta regla y mantener solo la lógica que nos va a permitir el día de mañana alcanzar acuerdos. 2/3 significa más de 100 votos al interior de la Convención Constitucional, por lo tanto, eso hace necesario que no solo una o dos, sino que hasta 3 o 4 fuerzas políticas que integran hoy en día la Convención tengan que necesariamente ponerse de acuerdo para sacar temas adelante. Ahora, sí, afortunadamente, decía yo, el resultado dice que mayoritariamente las fuerzas transformadoras, quienes están por los cambios que efectivamente Chile necesita, somos mayoría al interior de la Convención, por lo tanto yo no veo ningún inconveniente en mantener cuestiones como esa. Bueno, y justamente en esa misma línea, usted que ha podido conversar, conocer a otros constituyentes, ¿cómo ve el ambiente? Hay mucha incertidumbre desde fuera respecto a si se van a poder poner de acuerdo o no. Algunos han planteado que van a conversar con todos, otros han planteado que no, en realidad hay cosas que se podrían imponer con más fuerza por la mayoría. ¿Cómo ve ese ambiente, por lo que usted ha conocido de los demás? Yo lo veo como un buen ambiente. Yo creo que la mayoría de las fuerzas políticas al interior de la convención están efectivamente por un diálogo franco, sincero, de cara a la ciudadanía, por cierto, pero que nos permita alcanzar acuerdos de manera rápida. También existe, creo yo, el ánimo de entender que lo que la ciudadanía espera de nosotros es que tengamos celeridad en las discusiones y que no antepongamos cuestiones que vayan dificultando precisamente el buen desarrollo de esta convención. Eh, También soy consciente de que hay fuerzas o hay declaraciones al menos de algunas personas que van en la dirección contraria, es decir, de no diálogo, pero yo creo que esas posturas son minoritarias al interior de la convención. Esperemos que también quienes han de alguna manera esbozado esta posibilidad puedan recapacitar también y nos sentemos el día de la primera sesión de instalación de la convención, nos sentemos todos a un diálogo fraterno que nos permita poner por sobre todas las cosas el desarrollo de Chile por delante, las necesidades que tiene nuestro país de transformación y no intereses particulares o gustos personales que podamos darnos.
Es interesante para cerrar este punto que usted dice, hay que poner por delante el desarrollo y también, por supuesto, satisfacer las expectativas que hay. ¿Qué tan importante también está, por lo menos para usted, eso de que todas las cosas, todos los cambios sean sostenibles, de alguna u otra manera buscar una manera que la economía siga creciendo? Y le pregunto esto específicamente para, de alguna manera, dar confianza o no, o poner paños fríos a las inquietudes que legítimamente puedan tener muchos que están mirando este proceso. Por supuesto, yo creo que la simplificación de los problemas que son complejos nos llevan al populismo y por supuesto esa es una lógica que tenemos que abandonar. Nosotros no estamos acá para cumplir una tarea sencilla, muy por el contrario, estamos para abordar temas complejos de resolver y tenemos que estar a la altura de esa resolución compleja de temas. No podemos, como decía yo antes, darnos gustos personales en esto, poner simplemente consignas por delante, sino que tenemos que ser lo suficientemente responsables como para cambiar al país, porque yo creo que eso es urgente y la ciudadanía lo pide, pero no perder al país en medio de ese cambio, de ese ánimo de cambio que se vive. Muchas gracias, Maximiliana, por haber conversado con nosotros. Nuevamente, felicitaciones y el mayor de los éxitos en este trabajo. Tal como dice nadie, dice que va a ser fácil. Muchas gracias, Bárbara, por el espacio. Permíteme mandarle un saludo cariñoso a todos los habitantes de mi región y del país en general, decirles que estén esperanzados en empezar a vivir pronto un proceso histórico de transformación de nuestro país. Ya, pues vamos a estar nosotros siguiendo esto paso a paso, así que nos veremos pronto, me imagino. Que esté muy bien, buena semana. Que esté muy bien, adiós. Los dejamos a todos invitadísimos a seguir junto a nosotros, conociendo con mayor profundidad a quienes tienen la labor de redactar la propuesta para la nueva Constitución. Siga junto a nosotros en emol.com.